Carmen Aristegui, CNN, México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo y gracias a nuestros invitados que aceptaron estar esta noche con nosotros y con ustedes precisamente para hablar de un asunto que nos parece importante y que está ahí a la luz de todos, siguiéndolo de cerca, la visita de Francisco el Papa a Cuba con sus implicaciones y las lecturas obligadas en este momento. Gracias a Roberto Blancarte, investigador del Colegio de México y especialista, en temas de religiones y, un analista muy importante en México que está aquí para analizar el tema. Roberto, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias. Buenas noches y bienvenido. Gracias en la línea telefónica a Rafael Rojas Gutiérrez, que es profesor del CIDE, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica y, pues un escritor y autor de libros muy importantes de los que hemos hablado aquí en varias ocasiones. Rafael, gracias nuevamente por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias, Carmen. Un saludo para ti y un saludo también para Roberto, a quien no veo hace algún tiempo, a pesar de que estamos bastante cerca. Sí. ¿Me escuchas? Están cerca, pero ahora los juntamos en este programa. Te escuchamos perfectamente, Rafael. Roberto, gracias a los dos. Qué bueno. Por estar aquí. Y los invito a los dos para escuchar juntos un reporte del enviado especial de CNN a La Habana, Cuba, cubriendo esta visita de Francisco a La Habana. Rey Rodríguez nos presenta esto que es un recuento de las últimas horas. Adelante, Rey, te escuchamos. Así se escuchaban las voces de quienes integraron el coro en la misa que presidió este lunes el Papa Francisco en la provincia de Holguín, su segunda parada en esta visita pastoral por la isla. La celebración de la Santa Misa. Una homilía que presenciaron cientos de miles de personas y en la que el Papa Francisco reconoció las dificultades de la iglesia cubana para llevar su mensaje a todos los rincones del país, donde la iglesia estuvo prácticamente desmantelada desde la llegada al poder de Fidel Castro en 1959 hasta los inicios de los 90, cuando el Estado permite el ejercicio libre de cualquier religión. Sé con qué esfuerzo y sacrificio la Iglesia en Cuba trabaja para llevar a todos, aún en los sitios más apartados, la palabra y la presencia de Cristo. Una tarea que le ha tocado llevar a cabo en parte a las casas de misión, una iniciativa evangelizadora que inició aquí en 1986 y cuya labor elogió el sumo pontífice en su homilía. Una mención especial merecen las llamadas casas de misión, que ante la escasez de templos y de sacerdotes permiten a tantas personas poder tener un espacio de oración, de escucha de la palabra, de catequesis, de vida de comunidad. Son pequeños signos de la presencia de Dios en nuestros barrios y una ayuda cotidiana para hacer vivas las palabras del apóstol Pablo. Les ruego que anden como pide la vocación a las que han sido convocados. Para los cubanos, la llegada del Papa Francisco a Holguín no es casualidad. En estas tierras ha tenido lugar varios sucesos importantes para la Iglesia Católica. Según la leyenda, cerca de las costas de esta ciudad fue encontrada la imagen de la Virgen de la Caridad, declarada patrona de Cuba en 1916. Y a Holguín llegó el Papa Francisco después de un intenso paso por la capital del país. Su última actividad fue un encuentro con jóvenes en el Centro Cultural Félix Varela, quienes aprovecharon la presencia del pontífice para pedirle que ayude a la juventud cubana a aceptar al que piensa diferente. Lo que nos une es la esperanza de un futuro de cambios profundos para Cuba. Donde nuestro país sea un hogar que acoja a todos sus hijos, piensen como piensen y estén donde estén. Las limitantes de los jóvenes cubanos son muchas, las mismas que enfrentan los jóvenes de otras latitudes.
y otras típicas de nuestra realidad. En Santiago de Cuba, el Papa Francisco oficiará una misa en el Santuario de la Caridad del Pobre, donde dijo llegar como peregrino y misionero de la misericordia. Este martes el Papa Francisco se reunirá en esta catedral con familias católicas cubanas, su última actividad antes de terminar esta visita pastoral a la isla, calificada de simbólica y que ha estado llena de mensajes de paz y reconciliación. Rey Rodríguez, CNN, Santiago de Cuba. Gracias a Rey Rodríguez por este envío que hace sobre la visita de Francisco a Cuba. Bueno, el Papa Francisco tuvo una reunión privada con el expresidente cubano Fidel Castro este domingo, un encuentro que el Vaticano describió como amigable e informal, entre otras cosas. Bueno, es parte de los momentos que se han vivido Roberto Blancarte, Rafael Rojas, precisamente con Francisco en Cuba. Y bueno, empecemos con lo que tú y yo conversábamos antes de empezar al aire, fuera del aire. Este Papa Francisco que no se anda por las ramas en varios temas, que ha dado pasos de apertura en temas tabú en la Iglesia, bueno, en lo que hemos visto ha sido una presencia sin una amiga mayor, sin un tema sustantivo en términos políticos. Algunos esperarían algún mensaje de Francisco relacionado con el tema de Cuba en sus asuntos polémicos, libertades, asuntos políticos, en fin, todo esto que de alguna manera es lo que está a flor de piel, pero no. Ha optado por mensajes de otra índole. ¿Qué dice Roberto? Yo creo que se trata de un viaje político, pero no... Aunque parezca pastoral. Exacto, aunque parezca pastoral, porque en realidad, digamos, hay viajes que son más pastorales que políticos cuando se trata de promover el catolicismo en distintas regiones. Pero en este caso no se trata de eso. Y aunque es político, no se trata de política interna de Cuba, sino se trata de geopolítica vaticana. Es decir, creo que este viaje que digamos va junto el de Cuba con el de Estados Unidos, lo que trata es más bien de reposicionar a la Santa Sede como un actor político internacional. Lo que está ahí mandando como mensaje el Papa es: nosotros somos un actor político internacional y tienen que contar con nosotros para las cosas que sucedan importantes en el mundo. Ese es el verdadero mensaje. Entonces, no es tanto lo que diga en sus discursos o en sus homilías, sino la propia agenda, digamos, es el mensaje. ¿Con quién se reúne en Cuba? ¿Con quién se reúne en Estados Unidos? Y eso es lo que están queriendo realmente transmitir, ¿no? Y remarcar la importancia que tuvo el Papa precisamente para este acercamiento entre los dos países en cuestión. Ese es el tema que luce más en ese contexto. Claro. Y por eso, cuando la gente pregunta ¿por qué no viene a México? Pues porque no es importante para la geopolítica, para situar a la Santa Sede en esta geopolítica contemporánea México. Es más importante Cuba y Estados Unidos. Y digamos de ahí que sea prioritario ese viaje y no otro lugar, ¿no? Y no México. Bueno, Rafael Rojas Gutiérrez, ¿cómo ves tú la visita de Francisco a Cuba? ¿Cuál es tu análisis? Después de la pausa te escuchamos en un momento más. Volvemos. Muy bien. Dame un segundo, Rafael, volvemos. Bueno, regresamos, Roberto Blancarte, para escuchar a Rafael Rojas Gutiérrez. Rafael, bueno, nos quedamos con el planteamiento a ti sobre cómo observas esta visita de Francisco a Cuba, lo que viene para los Estados Unidos y el contexto que tú mismo has analizado varias veces. ¿Cómo ves las horas que transcurren? Mira, Carmen, creo que coincido con Roberto en que hay una evidente dimensión geopolítica en el diseño del itinerario del viaje del Papa, primero a Cuba, después a los Estados Unidos, y en la inscripción de ese itinerario en la gestión en favor del restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y de la normalización diplomática entre los dos países que ha invertido Roma, el Estado Vaticano, en los últimos años, podemos decir, no únicamente desde un poquito antes o un poco después del 17 de diciembre. Evidentemente eso es una prioridad del Estado Vaticano desde hace años. Y en ese sentido me parece que en efecto se trata de un gran gesto geopolítico en favor
de dejar atrás la fractura ideológica de la Guerra Fría, que yo creo que está personificada por el diferendo histórico entre Estados Unidos y Cuba. Ahora, me gustaría también decir que el Papa Francisco es un tipo de papa muy parecido a Juan Pablo II, que hace política a través de la misión pastoral y la misión evangélica, y me parece que en ese sentido lo que ha estado haciendo en sus misas en Cuba es reforzar y consolidar a la Iglesia Católica como una institución central de la nueva sociedad civil cubana. Le ha interesado mucho el diálogo con los jóvenes laicos, con los jóvenes que podemos llamar cristianos y específicamente con los jóvenes católicos. Hay una apuesta, en efecto, por el futuro de la ciudadanía católica en la isla, en toda en las misas y las homilías del Papa. Y me ha parecido muy interesante que este Papa le dé un lugar tan central al culto mariano a la Virgen de la Caridad del Cobre. O sea, él ha enmarcado la visita, como tú mencionaba creo que Rey Rodríguez al principio, en el centenario de la declaración de la Virgen de la Caridad como patrona de Cuba. Y como Roberto y tú seguramente saben, ese culto mariano a la Virgen de la Caridad creció mucho en Cuba en la primera mitad del siglo XX, al punto de que los barbudos de la Sierra Maestra, los líderes del ejército rebelde, Fidel Castro, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos, bajaban de la sierra a las ciudades en el llano con los escapularios de la Virgen de la Caridad. Naturalmente, después que el Estado cubano transita hacia una ideología socialista que consagra en la Constitución el principio del ateísmo científico, el culto a la caridad del cobre disminuye. Y lo que el Papa Francisco y antes Juan Pablo II observaron era que había una reanimación de ese culto junto con la recuperación del catolicismo, pero que no era una recuperación suficiente. Yo creo que esa es la lectura que está haciendo Roma, que a pesar del diálogo que ha habido entre el gobierno cubano y la Iglesia Católica, a pesar de las mejores condiciones para que la Iglesia Católica transmita su mensaje a la ciudadanía cubana, sigue sin operarse un crecimiento sustancial del catolicismo en la isla. Bueno, buena observación esta que haces, estos análisis, Rafael Rojas, sobre este punto en particular. ¿Qué opinión te merece, Roberto, el encuentro Fidel-Francisco, específicamente por las implicaciones? Bueno, es un encuentro que renueva, digamos, los encuentros cupulares que ya se iniciaron desde fines del siglo pasado, cuando Fidel fue al Vaticano y después cuando Juan Pablo II fue a Cuba. Estas grandes misas en la Plaza de la Revolución ya no son nuevas, digamos. Ya estuvo ¿No es tan insólito? No es tan insólito, porque ya estuvo Juan Pablo II, ya estuvo Benedicto XVI, ahora está el Papa Francisco. Digamos que lo que hablan es un poco en la línea de lo que dice Rafael, y coincido con él, en la línea de reforzar desde arriba algo que desde abajo no está fortalecido. Porque hay que recordar aquí que en Cuba hay un porcentaje relativamente bajo de católicos. Alrededor de 30-35% de la población nada más es católica, porque en Cuba desde 1902 hay libertad de cultos. Y hay que recordar que pues Cuba fue una especie de protectorado norteamericano desde principios del siglo XX, lo cual permitió la entrada de muchas misiones cristianas no católicas. Y además en Cuba siempre ha habido cultos afroamericanos, muy relegados, muy marginados, como de segunda clase, sin embargo muy populares al mismo tiempo. Entonces todo eso hace que el juego sea siempre, por parte de la Iglesia, vamos desde arriba con las élites para ver si las élites nos ayudan a que se fortalezca o que por lo menos tenga mejores condiciones la Iglesia Católica en este país y pueda eventualmente crecer. Sin embargo, yo creo que no es lo que más le preocupa en este momento al Papa Francisco,
Yo creo que el Papa Francisco en este viaje, insisto, no está tan preocupado por lo que pase dentro de Cuba, aunque por supuesto todo esto es importante, sino su mirada es más internacional en este momento. Geopolítica, dijiste, Roberto. Sí. Y bueno, Rafael, ¿qué análisis hacer digo, un poco prospectivo porque falta una parte de todo esto, pero ¿qué resultado puede suceder? ¿Qué puede haber en términos de la realidad en Cuba, de la realidad en Estados Unidos, con esta visita de Francisco en el momento en que está ocurriendo, por supuesto, como un ingrediente más de algo que, bueno, desde luego es mayor, que es esta fase de acercamiento entre los dos países, este descongelamiento de relaciones? ¿Qué se puede esperar de este recorrido de Francisco en un contexto así? Bueno, ya estamos viendo los resultados de la intervención del Estado Vaticano en este proceso. Apenas estaba llegando el Papa Francisco a La Habana, el presidente Barack Obama estaba anunciando nuevas medidas de flexibilización del embargo y estaba haciendo una nueva solicitud al Congreso de los Estados Unidos de que avanzara en una derogación parcial y gradual del embargo. Eso por un lado. Por el otro, yo creo que el Papa dentro de la isla sí está negociando mayores espacios para la Iglesia. En sus homilías él ha hablado de la defensa de la fe por todos los medios. Ha hecho una interpretación del verbo servir, que viene, como tú sabes, que aparece en la Biblia, de la política, como un acto puesto en servicio del otro, sobre todo de los más pobres, que es un pasaje, en resumidas cuentas, de Santo Tomás de Aquino, cuando hablaba, dice, ¿qué objeto tiene el reinar si no es para servir? Y yo creo que todos esos mensajes están puestos en función de acentuar la presencia de la Iglesia dentro de la sociedad cubana, y a mí no me extrañaría que luego de la visita del Papa, el episcopado cubano, el cardenal Jaime Ortega, se sintieran más acreditados, digamos, con mayor legitimidad para demandar al gobierno cubano espacios dentro de la sociedad civil favorables a la Iglesia, espacios en los medios, eventualmente, creo yo, espacios en el sistema educativo, que es un tema que ha estado moviéndose en los últimos años, ¿verdad? La posibilidad de que la Iglesia recupere algunas de las posiciones en el sistema educativo que tuvo antes de la Revolución. No me extrañaría nada de eso. Ahora, naturalmente coincido con la primera presentación de Roberto. Al final este viaje no acaba en el Cobre, en Santiago de Cuba o en La Habana. Este viaje acaba en Washington y hay que esperar el mensaje del Papa al Congreso de los Estados Unidos. Estoy seguro de que en ese mensaje al Congreso volverá a tocar el tema del embargo comercial de Estados Unidos contra Cuba y defenderá una vez más el restablecimiento de relaciones entre los dos países. Es decir, el Papa convertirá este viaje en un paso más para hacer irreversible el proceso de la normalización diplomática entre Estados Unidos y Cuba. Bueno, pues ahí está el punto. Después de la pausa regresamos para analizar en la parte final esto que dice Rafael. Volvemos con ustedes. Hacer irreversible. Por lo menos, bueno, seguimos en esta conversación con Rafael Rojas y Roberto Blancarte. Volvemos con ellos en un instante. Bueno, entramos en la parte final. Rafael Rojas, Roberto Blancarte. Bueno, estábamos aquí conversando fuera del aire en el corte, Roberto, sobre qué se puede esperar. Bueno, ya hizo su análisis Rafael sobre este viaje Cuba, Estados Unidos de Francisco. Y bueno, el punto que estará en el Congreso, estará en Naciones Unidas, y un poco la discusión si en el Congreso de los Estados Unidos va a darle centralidad o no al tema del embargo a Cuba, si lo va a abordar o no. Aquí yo pienso que sí lo va a abordar, pero aquí hay una discusión sobre qué tipo de mensaje puede dar Francisco ante el Congreso estadounidense con el tema Cuba y en general lo que pueda pasar ahí. Yo creo que es probable que lo mencione, pero no creo que vaya a ser el tema central
del Papa ante el Congreso. ¿Por qué? Porque el Papa tiene ante el Congreso de Estados Unidos, y hay que decir que es la primera vez que un Papa va al Congreso de Estados Unidos. Fíjate. Entonces, digamos que si centra todo en Cuba, me parecería que va a reducir lo que él quiere demostrar, que es: aquí yo soy un actor político internacional. Es la primera vez que va al Congreso un Papa, eso es un retazo. Entonces, si es la primera vez que va y quiere mostrarse como un actor político internacional con el que se debe de contar, pues tiene que hablar de otros temas muy importantes que son mundiales. Por ejemplo, el tema de los refugiados, de las migraciones, todo lo que está pasando en Europa, donde Estados Unidos tiene mucho que ver, porque obviamente es el que está con la coalición en Siria y en Irak y en Medio Oriente. Entonces, no es que Estados Unidos no tenga nada que ver con eso, y algo tiene que decir el Papa sobre eso, ¿no? Pero entonces, está las Naciones Unidas también. Sí, pero ahí el problema central no es el de los refugiados para las Naciones Unidas, sino es el de Estados Unidos, creo yo. Y en Naciones Unidas puede ser que regrese al tema del medio ambiente y otros temas generales, incluido ese, ¿no? Yo creo que el tema del tratamiento del problema de la pobreza, de los marginados, de qué hacer a nivel mundial, puede ser que lo toque también ahí. Pero yo diría, si yo fuera el Papa, digamos, yo aprovecho que estoy con el Congreso de Estados Unidos para algo más que Cuba. Ya Cuba ya lo trató y amarra ahí, pero no creo que sea lo central, pero obviamente vamos a verlo pronto, veremos, ¿no? Rafael Rojas, 30 segundos, nos despedimos. ¿Con qué frase, con qué idea te quedas? Se cayó la llamada. Se terminó la conversación con Rafael Rojas, o a lo mejor dijo, ¿cómo que 30 segundos? Nos vamos, Roberto. ¿Con qué te despides? Y gracias a Rafael, que ya no entró al aire al final. Bueno, con que aquí tenemos, digamos, después de 20 años, que no es poco, 20 años donde se han estado normalizando las relaciones con Cuba, y eso no es poco. Son 20 años desde 1997, 98, que empezaron el primer viaje de Fidel al Vaticano, etcétera. Ya pasaron 2 décadas y han pasado muchas cosas, se han arreglado muchas cosas, y yo creo que el Vaticano ha utilizado en buena medida a Cuba como un eje de su geopolítica en toda América y en buena parte, digamos, del mundo cristiano en general, ¿no? Así que, bueno, esta es muestra de ello, ¿no? Pues estaremos siguiendo las próximas horas. Roberto Blancarte, gracias por estar aquí para analizarlo. Gracias, como siempre, por tu presencia y tus ideas y tu inteligencia para ponerlo al servicio del análisis de estos temas. Gracias a Rafael Rojas por estar aquí también, y gracias a usted que nos permitió acompañarle esta noche. Pásela bien, que descanse. Lo espero mañana. Cuba, cubriendo esta visita de Francisco a La Habana. Bueno, pues Rey Rodríguez nos presenta esto, que es un recuento de las últimas horas. Adelante, Rey, te escuchamos. Así se escuchaban las voces de quienes integraron el coro en la misa que presidió este lunes el Papa Francisco en la provincia de Holguín, su segunda parada en esta visita pastoral por la isla. La celebración de la Santa Misa. Una homilía que presenciaron cientos de miles de personas y en la que el Papa Francisco reconoció las dificultades de la iglesia cubana para llevar su mensaje a todos los rincones del país, donde la iglesia estuvo prácticamente desmantelada desde la llegada al poder de Fidel Castro en 1959 hasta los inicios de los 90, cuando el Estado permite el ejercicio de la presencia de Dios en nuestros barrios y una ayuda cotidiana para hacer vivas las palabras del apóstol Pablo. Les ruego que anden como pide la vocación a las que han sido convocados. Para los cubanos, la llegada del Papa Francisco a Holguín no es casualidad. En estas tierras ha tenido lugar varios sucesos importantes para la Iglesia Católica.
Según la leyenda, cerca de las costas de esta ciudad fue encontrada la imagen de la Virgen de la Caridad, declarada patrona de Cuba en 1916. Y a Holguín llegó el Papa Francisco después de un intenso paso por la capital del país. Su última actividad fue un encuentro con jóvenes en el Centro Cultural Félix Varela, quienes aprovecharon la presencia del pontífice. Especialista, en temas de religiones y, un analista muy importante en México que está aquí para analizar el tema. Roberto, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias. Buenas noches y bienvenido. Gracias en la línea telefónica a Rafael Rojas Gutiérrez, que es profesor del CIDE, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica, y un escritor y autor de libros muy importantes de los que hemos hablado aquí en varias ocasiones. Rafael, gracias nuevamente por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias, Carmen. Un saludo para ti y un saludo también para Roberto, a quien no veo hace algún tiempo, a pesar de que estamos bastante cerca. Sí. ¿Me escuchas? Están cerca, pero ahora los juntamos en este programa. Te escuchamos perfectamente, Rafael. Roberto, gracias a los dos. Qué bueno. Gracias. Por estar aquí. Y los invito a los dos para escuchar juntos un reporte del enviado especial de CNN a La Habana. Libre de cualquier religión. Sí. Con qué esfuerzo y sacrificio la Iglesia en Cuba trabaja para llevar a todos, aún en los sitios más apartados, la palabra y la presencia de Cristo. Una tarea que le ha tocado llevar a cabo en parte a las casas de misión, una iniciativa evangelizadora que inició aquí en 1986 y cuya labor elogió el sumo pontífice en su homilía. Una mención especial merecen las llamadas casas de misión, que ante la escasez de templos y de sacerdotes permiten a tantas personas poder tener un espacio de oración, de escucha de la palabra, de catequesis, de vida de comunidad. Son pequeños signos. Soy Carmen Aristegui, CNN, México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo y gracias a nuestros invitados que aceptaron estar esta noche con nosotros y con ustedes precisamente para hablar de un asunto que nos parece importante y que está ahí a la luz de todos, siguiéndolo de cerca, la visita de Francisco, el Papa, a Cuba con sus implicaciones y las lecturas obligadas en este momento. Gracias a Roberto Blancarte, investigador del Colegio de México y